Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta cátedra Lorencita Villegas. El día de hoy vamos a tratar el tema de colelitiasis y colecistitis en pediatría a cargo de Jesús Barrios, residente de primer año de cirugía pediátrica. El tutor encargado es el doctor Julián Tinoco. Buenas tardes, como dijo mi compañero Alejandro, el día de hoy vamos a hablar de colelitiasis y colecistitis en la población pediátrica. Eh, Primero vamos a empezar con colelitiasis, definiendo qué es la colelitiasis. Son todos estos litios formados principalmente en la vesícula biliar y menor frecuencia en los conductos biliares intra o extrahepáticos. Pero ¿por qué se van a formar estos litios? Esto ocurre por un desequilibrio en los componentes de la bilis, dados principalmente por una precipitación de compuestos sólidos. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la colelitiasis ha aumentado en la población pediátrica, oscilando entre el 2 y el 4%. Este aumento va muy relacionado como consecuencia de aumento de la epidemia de obesidad infantil y asimismo el mejor diagnóstico ecográfico. La incidencia sobre todo de los cálculos pigmentados se reporta hasta en un 15%, siendo más común en niñas y asimismo en adolescentes. Es poco frecuente en lactantes pues que los lleguen a presentar. Sin embargo, hay casos en los que esto ocurre, y cuando ocurre es porque hay concentraciones más bajas de sales biliares y pueden tener concentraciones más altas de colesterol. Sin embargo, como mencionamos, son escasos y más que litio se llega a ver como presencia de barro biliar. En cuanto a los cálculos, lo podemos dividir en dos grupos. Primero tenemos los cálculos de colesterol y por otro lado vamos a tener los cálculos pigmentados. En cuanto a los cálculos de colesterol, van a haber algunos factores de riesgo como los tenemos aquí mencionados: mujer, obesos, nutrición parenteral, que van a favorecer la formación de estos, y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El primero es el hecho de ser una paciente femenina. Los cálculos de colesterol se forman por la acción de las hormonas, en este caso lo que van a ser el estrógeno y la progesterona. El estrógeno va a aumentar la secreción de colesterol y disminuir la secreción de sales biliares, y la progesterona también actúa en la disminución de las sales biliares y adicionalmente va a ralentizar el vaciado de la vesícula biliar debido a una relajación del músculo liso. Esta mezcla de factores, que son aumento de la producción de colesterol, disminución de sales biliares y la estasis, es lo que va a formar o lo que va a provocar la formación de cálculos. Como vimos, sobre todo ocurre en adolescentes y se ha relacionado también con el uso de los anticonceptivos orales, que también pues están en muchos casos con estas hormonas, aumentando que la fisiopatología se presente con mayor frecuencia. El segundo de los factores mencionados es la obesidad. En los pacientes obesos se ha descrito que hay un aumento de la secreción de la bilis, llevando asimismo a una sobresaturación de colesterol. Adicionalmente, hay una motilidad reducida de la vesícula biliar, resultando en el vaciamiento incompleto y estasis biliar. Dentro de las características de la obesidad, la distribución de la grasa es uno de los, digamos, factores importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta esta grasa que se encuentra a nivel abdominal, como una relación directa entre los cálculos de colesterol y la probabilidad de que estos se produzcan. Aquí tenemos una gráfica que se tomó del Centro Nacional de Estadística Educativa del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Ellos lo que hicieron fue calcular la prevalencia de la obesidad desde preescolar hasta quinto grado en dos cohortes. En azul tenemos la cohorte de 1998 a 1999 y en rojo tenemos la cohorte del 2010 al 2011. Lo que se evidencia claramente en las líneas rojas es que estos pacientes pues presentaban una mayor prevalencia. Sin embargo, lo que es más significativo es en los grados inferiores cómo aumentó, es decir, a menor edad los niños están presentando mayor obesidad. El tercer factor mencionado, que es la nutrición parenteral, esta va a favorecer esta formación de cálculos. Primero, porque al no haber ingesta oral se presenta una falta de estimulación del vaciamiento de la vesícula biliar, provocando que haya una estasis de esta. Algunas de estas nutriciones van a tener emulsiones lipídicas que pueden aumentar la concentración de colesterol en la bilis.
Se va a reducir la transformación de colesterol en ácidos biliares y disminuye asimismo la producción de hormonas gastrointestinales, lo que va a alterar más el equilibrio biliar. Y por último, la inflamación intestinal y la disbiosis microbiana asociada a esta forma de nutrición también se ha descrito como un factor para que se desarrollen los cálculos. Dentro del segundo grupo que se había previamente mencionado, tenemos los cálculos pigmentados. Estos cálculos vamos a tener dos, los negros, que están formados principalmente por bilis estéril, son duros al tacto y están asociados principalmente con hiperbilirrubinemia y trastornos hemolíticos. Los segundos son los pardos, que por el contrario van a ser blandos y son no polimerizados y se encuentran en el tracto biliar asociado principalmente con infecciones bacterianas. Sin embargo, a pesar de estas causas mencionadas en estos cálculos pigmentados, hay otras razones por las cuales pueden suceder: pacientes con deshidratación, fibrosis quística, síndromes de intestino corto, la resección ileal, entre otras de las que se encuentran en la literatura. Aquí recordando, en los cálculos negros, pigmentados de color negro, tenemos todo lo que son trastornos hemolíticos como la anemia de células falciformes, la esferocitosis hereditaria. Pero ¿cómo se van a formar estos cálculos? Para esto vamos a tomar de ejemplo la anemia de células falciformes. Recordar que en esta patología los glóbulos rojos van a tener una forma de hoz y se destruyen con mayor rapidez. La vida media del glóbulo rojo en una persona sin esta patología es de 120 días, y aquí la vida media es de 10 a 20 días. Esta hemólisis crónica lo que va a generar son grandes cantidades de hemoglobina que se convierten en bilirrubina no conjugada, y cuando hay demasiada bilirrubina en la parte hepática se excreta en forma de bilis, cristalizándose y formándose los cálculos. En la sintomatología va a ir variando según la edad y la presentación de los pacientes. Lo más común, los adolescentes van a tener la sintomatología típica del adulto: dolor abdominal en hipocondrio derecho, que puede ir aumentando con la ingesta de ciertos alimentos, o sobre todo con la ingesta de alimentos grasos. En los pacientes menores es mucho más inespecífico, sobre todo dado por náuseas y emesis. Sin embargo, sin importar la edad de los pacientes, el 40% de estos se presentan como asintomáticos o hallazgos incidentales durante una ecografía abdominal por otras razones. Paciente que llega a urgencias con dolor abdominal, no se tiene esta patología en la cabeza y se le hace una eco pues para ver qué encontramos y se evidencian los cálculos, o pacientes con antecedentes de anemias hemolíticas crónicas que se les está haciendo su seguimiento y se evidencia. Dentro de los diagnósticos, para la forma de diagnosticarlo, vamos a tener las imágenes como una principal método de ayuda, siendo la ecografía el método de elección por su sensibilidad y especificidad superiores, comparados en muchos casos con el TAC y la resonancia para detectar los cálculos, o muy similares. Se reporta el uso del TAC y la resonancia, sin embargo, estos dos pues van a aumentar el tiempo en que se demora el diagnóstico. No es que haya mucha diferencia para su sensibilidad. En el TAC tenemos el riesgo de radiación, en la resonancia magnética, que no es disponible en todas las instituciones. Entonces, pues esto se menciona más. Siempre hay que tener en cuenta que la ecografía es lo que se va a elegir. A pesar de esto y de que la ecografía sea lo mejor, hay que tener en cuenta que si se compara la ecografía en la población pediátrica con la población adulta, esta va a tener mucha menos sensibilidad. En esta tabla vemos la comparación entre adultos y niños, donde la sensibilidad en el adulto va alrededor del 84 al 99%, y en los niños va desde el 70 hasta el 90%. Hay algunos factores que pueden hacer que esta sensibilidad sea mucho menor. Dentro de estos tenemos que los cálculos pueden ser más pequeños y menos calcificados, lo que hace que sean más difíciles de detectar. Los niños pueden no cooperar durante el examen, aunque la gran mayoría son adolescentes, pero pues puede suceder. Y a veces se evidencian ciertas alteraciones anatómicas o vesículas que, por no llegar al ayuno ideal para el examen, no están adecuadamente distendidas. Entonces, ¿qué se debe hacer con esta colelitiasis, o cuál va a ser la guía de manejo? En la población pediátrica pues hay poco consenso, y quise traer este estudio publicado ya hace un tiempo en el Journal of Pediatric Surgery en el año 2012 en Brasil,
Ellos tienen un protocolo establecido del manejo de la colelitiasis en la División de Cirugía Pediátrica de la Universidad de Sao Paulo. Lo que hacen es dividir a la población en 5 grupos. El grupo 1, pues paciente con colelitiasis asintomático. El grupo 2, paciente con síntomas obstructivos no biliares. ¿A qué se refieren ellos? Con dolores recurrentes, malestar abdominal, náuseas, con la ingesta de alimentos. En el grupo 3, pacientes con colecistitis aguda. Esto lo vamos a dejar aquí, digamos, muy en general. Más adelante lo vamos a ampliar. En el grupo 4, que tengan antecedentes de síntomas obstructivos, pero que todos estos hayan resuelto y que no se llevaron a cirugía. En estos primeros cuatro grupos, lo que ellos tienen claro es llevar al paciente a colecistectomía por laparoscopia, idealmente. Y en el grupo 5, que son pacientes que ya llegan a presentar síntomas obstructivos biliares continuos, es decir, ictericia, acolia, coluria. En estos pacientes pues ya se hace una valoración si los síntomas se hacen alguna regresión, se les toma siempre una ecografía. Si en la ecografía no hay cálculos, no hay sospecha de coledocolitiasis, se lleva de una vez a Colelab. Y en caso de que se sospeche, pues ya se toman ciertas medidas, ya sea CEPRE, y dependiendo de sus resultados, pues va a ir variando. Entonces, ¿qué podemos decir en esta primera parte? Que en la colelitiasis siempre hay que empezar a pensar en la colecistectomía. Y sobre esta vamos a hablar. ¿Cómo ha ido cambiando la colecistectomía o qué se ha reportado? Tenemos algunos reportes en Escocia. Entre 1998 y el 2015 se realizaron o reportan 141 colecistectomías laparoscópicas en población pediátrica. Claramente se ve que es mucho más frecuente en las pacientes femeninas. Lo que llama la atención es la incidencia anual. Ellos reportan que aumentó del 0.1 al 0,88 por cada 100.000 pacientes atendidos. En este caso, 8 veces aumentó la incidencia. En Inglaterra, en el mismo periodo de tiempo, se extrajeron datos de colecistectomías, en este caso solo en pacientes que tenían 16 o menos años, y se hizo entre el 1 de abril del 97 al 31 de marzo del 2012, y vieron un claro aumento de la incidencia, como podemos ver en la tabla, en la parte rosada, es más común en mujeres, pero esta incidencia fue 4 veces mayor, empezando en 1 por cada 100.000 habitantes hasta llegar a 4.5, un poquito menos. Y por último, en Estados Unidos, en Louisville, Kentucky, se hizo una cohorte del 2003 al 2012. En este caso ellos lo dividieron por la patología, si era hemolítica, no hemolítica, si era discinesia biliar, pero lo que más llamaba la atención en este periodo de 9 años es que reportaron un aumento del 213% en sus colecistectomías. En la literatura se describen algunas indicaciones que se tienen para la colecistectomía, entonces pacientes que sean sintomáticos, sin colecistitis ni coledocolitiasis, o pacientes que sean asintomáticos, que no tengan hemólisis crónica, pero como no hay un consenso claro, pues vamos a desglosar estos puntos para ver si es así o qué dice la literatura. Hay otros factores también descritos dentro de los hallazgos ecográficos en los que se plantea una colecistectomía. El primero de ellos es la dismorfia vesicular, que se presenta como una vesícula biliar septada, descubierta usualmente de forma accidental en una ecografía abdominal que se realiza por un dolor abdominal vago. En estos casos se beneficia de manejo quirúrgico si esta está causando estasis biliar. Tenemos los pólipos vesiculares, su incidencia en la población pediátrica en realidad es desconocida, por lo que su manejo pues lo extrapolamos de la población adulta, y en la población adulta se recomienda colecistectomía cuando el pólipo es grande, y se define grande es cuando es mayor de 1 centímetro de diámetro, es sintomático o está asociado a algunos factores que puedan presentar algún riesgo de malignidad. En la pancreatitis biliar, aunque no es el tema, digamos, de la charla, pero mencionarlo muy en general, en las pancreatitis leves, la Colelab temprana pues siempre se asocia a menores tasas de eventos adversos, y en los casos severos se debe hacer pues un manejo integral y ya se definirá la conducta con la colecistectomía cuando pues todo esté muy controlado en el estado del paciente. Y aquí vamos a hacer, digamos, un apartado para lo que es el barro biliar, que muchas veces puede causar confusión. ¿Qué hago si
en el paciente encontré que tenía barro biliar, ¿también lo llevo a Colelab o cuál es la conducta? Hay que recordar que el barro biliar es el diagnóstico ecográfico más común a nivel pues, de la vesícula, de los hallazgos que se pueden ver. En el año 2016 en Virginia, en Estados Unidos, se realizó un estudio, esto pues recalcar que se realiza en adultos porque en población pediátrica todavía no hay reportes. Se cogieron 104 pacientes que tenían un dolor abdominal, se les hizo seguimiento por 21 meses posterior al diagnóstico de barro biliar y se les hacía ecografías de controles. Dentro de estas ecografías de controles solo se desarrollaron 25 complicaciones. 14 de estas fueron colecistitis, 6 fueron colelitiasis, 4 pancreatitis y una coledocolitiasis. ¿Qué quiere decir? Que el 76% de estos pacientes no desarrollaron ningún tipo de patología y adicionalmente colocan como un promedio de desaparición de este barro biliar alrededor del año, de los 312 días. En este segundo estudio se realizó en el año 2022 en el Centro Médico Regional de Kissimmee, Florida. Se realizaron y se revisaron 2.769 ecografías abdominales. Se cogieron únicamente 253 en las que pues, se les diagnosticó este barro biliar. 19 de estos pacientes se llevaron a colecistectomía. Esto fue, digamos que una decisión conjunta del cirujano con pacientes que no se les encontraba alguna otra causa orgánica del dolor. Y 205 se les dio un manejo médico. De esos 205 pacientes que se les hizo un manejo médico, 50 reconsultaron por dolor, a 41 no se les evidenció nada adicional y solo 9 se les vio pues la presencia de colelitiasis, es decir, solo el 4.3% de estos pacientes, de los 205, desarrollaron cálculos o colelitiasis. ¿Cuál fue el manejo médico que le dieron para estos pacientes? Primero fueron los ácidos biliares, principalmente el ácido ursodesoxicólico, y en el caso de que persistieran con dolor, se les realizaba una eco de control, se les reservaba siempre la colecistectomía como, digamos, última medida. Aquí pues lo que nos vamos llevando de idea es que en estos casos del paciente que tengo barro biliar, lo que antes de plantearle una Colelab, lo ideal es hacerle un seguimiento adecuado y en caso de que requiera, pues, se le puede iniciar manejo médico. Como decimos, esto pues es muy relacionado con los adultos y hay que tomarlo con pinzas. Otro de los puntos críticos que se había mencionado anteriormente es qué se hace con las enfermedades hemolíticas. ¿Los debo o no los debo operar? Para eso se trajen 3 estudios. El primero de ellos es la colecistectomía laparoscópica en niños con anemia hemolítica crónica. Son estudios de hace un buen tiempo, alrededor del 2005. Sin embargo, pues poco ha habido nuevamente en población pediátrica de reportes. Se realizó en Italia, en Messina. El objetivo de este estudio fue evaluar si los niños con anemia hemolítica crónica y colelitiasis que eran llevados a Colelab resultaban o tenían un mejor resultado según el tiempo en el que se realizaba la cirugía, es decir, hacerlo antes tenía beneficios o no. Se cogió un periodo entre 1995 y 2004, de esos resultaron 46 niños con anemia hemolítica crónica, 15 de esos eran beta-talasemias, 21 con anemia de células falciformes, 5 con esferocitosis, y los dividieron en 3 grupos. El grupo A son estos pacientes con colelitiasis que estaban asintomáticos y decidieron llevarse a cirugía. Y el grupo B y C fueron pacientes con colelitiasis y que decidieron no operarse. En el grupo B solo no se operaron, en el grupo C tuvieron que ingresar a urgencia por alguna complicación o dolor. ¿Qué se vio? Que en los pacientes que tenían cálculos y enfermedad, anemia hemolítica crónica, y se llevaron a colecistectomía, tuvieron una adecuada evolución sin ningún tipo de complicaciones, y 22 pacientes que rechazaron la cirugía, se observaron 4 crisis de células falciformes, 4 colelicistitis agudas y 2 coledocolitiasis, es decir, el 45% de estos pacientes que tenían cálculos y decidieron no operarse presentaron algún tipo de complicación.
todas estas relacionadas con el tiempo de espera. En este segundo es muy similar al anterior, en este caso solo se hizo con anemia de células falciformes, si era mejor operarlos temprano o tardíamente. Fue publicado en el año 2007 en Anales de Cirugía. Nuevamente fue el objetivo de evaluar si estos niños con anemia de células falciformes y operarlos al momento en que estaban asintomáticos se beneficiaban. Se seleccionaron al final 30 niños, 16 aceptaron la cirugía y 14 la rechazaron, y de esos 16 que aceptaron la cirugía, ninguno presentó complicación, y de los 14 que la rechazaron, el 71%, que eran 10 pacientes, reingresaron por cólico biliar severos. 3 de esos eran casos de colecistitis y uno de coledocolitiasis. Aquí ya pues la primera idea es que esta colelab en los pacientes que tengan anemias hemolíticas crónicas pues debe ser una consideración. Y el segundo punto es, sabemos que muchas veces en estos casos se tiene o se plantea el hecho de que se van a beneficiar en algún punto de una esplenectomía, dependiendo pues de la tipo de anemia que vayan a tener y de cómo se encuentre. Entonces, este estudio se realizó como esa duda, de resolver esa duda. Lo que hicieron en el Programa Nacional de Mejora de la Calidad Quirúrgica en Estados Unidos en la población pediátrica, este se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en el año 2024, en la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos, cogieron a toda la población y compararon en dos grupos. Compararon a aquellos pacientes que necesitaban esplenectomía y aquellos pacientes en que al momento de hacer la esplenectomía también les hicieron colecistectomía. Fue un total de 1.381 pacientes, el 73.1 se llevó únicamente esplenectomía, la gran mayoría de estos pues eran pacientes un poco mayores, tenían alrededor de 10.9 años como edad media versus los 8.4 de los pacientes que se les hizo los dos procedimientos concomitantemente. Y lo que se vio es que en caso de que el paciente requiera o se les vaya a hacer una esplenectomía y se piense en hacer una colecistectomía, se beneficia de hacerlo en un mismo tiempo quirúrgico por disminución de transfusión sanguínea. No hubo diferencia en la estancia de la hospitalización y la morbilidad fue muy similar, de 3.9 versus el 3.4%. ¿Qué concluimos? Como dijimos, primero, la colecistectomía laparoscópica electiva debería ser el estándar de oro en los pacientes con anemia hemolítica crónica y que presenten adicionalmente colelitiasis, y en los pacientes con anemia hemolítica que se benefician de colelap y esplenectomía, pensar siempre en hacerlo en un mismo tiempo quirúrgico sin miedo a que estos pues vayan a presentar algún riesgo mayor. Ya hablando del segundo tema de la charla de la tarde, que es la colecistitis, vamos a empezar nuevamente por la definición de colecistitis. Es la inflamación aguda de la vesícula biliar, originada principalmente por la obstrucción de la salida de la bilis, que generalmente pues, es por los cálculos. Existen otros factores presentes como es la isquemia, los trastornos de motilidad, daños químicos, infecciones, nuestra población, sobre todo en poblaciones más rurales, parásitos, que pueden estar muy relacionadas con esta patología. En cuanto a la clasificación histopatológica, vamos a ver varios grupos y cuáles pues, van a ser sus hallazgos histológicos. La primera va a ser la colecistitis edematosa, que se considera que se presenta de 2 a 4 días desde los síntomas. Hay una vesícula con líquido intersticial, dilatación capilar y linfática y una pared vesicular que está edematizada. La segunda es la colecistitis necrosante, que se presenta alrededor de los 3 a 5 días, una vesícula con edema, áreas de hemorragia y necrosis superficial. Hay obstrucción del flujo vascular por aumento de la presión intraluminal. La colecistitis supurativa alrededor de los 7 a 10 días, una pared vesicular que ya tiene presencia de infiltración por leucocitos, está engrosada, hay una proliferación fibrosa, abscesos intramurales o pericolicísticos. Ya la colecistitis crónica ocurre después de múltiples cuadros leves de colecistitis y hay una atrofia de la mucosa y una fibrosis de la pared. La colecistitis crónica agudizada, que hay una infección aguda de la vesícula biliar con edema de la pared, relacionado junto a los hallazgos anteriormente mencionados de la colecistitis crónica.
Y por último, tenemos dentro de estas clasificaciones, hay otras que se van a mencionar. Tenemos la colecistitis alitiásica, que como su nombre lo dice, es la colecistitis sin presencia de cálculos. La xantogranulomatosa, que es el engrosamiento de la pared, que se da debido a un incremento de la presión por litios con la ruptura de los senos de Aschoff, y esto va a producir infiltración de la bilis a la pared y formación de granulomas de macrófagos espumosos. Y tenemos la colecistitis enfisematosa, que hay gas en la pared vesicular debido a la infección principalmente por anaerobios. ¿Qué hay de la epidemiología de los reportes de la colecistitis en la población pediátrica? En el año 2019 se revisaron la base de datos de la Agencia de Investigación de Calidad para la Atención Médica y ellos hicieron un reporte desde 1997 hasta el 2012. Lo primero pues que reportaron fue este rango de edad en la que se presentaban las colecistitis en Estados Unidos, y lo reportan un 93% en pacientes mayores de 10 años. Lo segundo que ellos ven es este aumento desde 1997 hasta el 2012 de la patología y pues asimismo del incremento de los costos que representa. Dentro de la etiopatogenia vamos a tener pues que la obstrucción es el 95% de los cálculos, causado, como habíamos mencionado, como algunas alteraciones. Vamos a tener los litios, principal causa, y otras como angulación del cístico, vasos anómalos, tumores, parásitos. Y vamos a tener esta colecistitis alitiásica, que está dada por infección, shock o irritación química. Y en esta es importante dar un espacio para hablar de ella, de la colecistitis aguda alitiásica, ya que es la forma más frecuente de colecistitis aguda en la población pediátrica. Digamos que no se tiene muchas veces tan en cuenta porque no es la causa más común de colecistectomía y por eso a veces pasa desapercibido, representando entre el 50 al 70% de los casos de colecistitis en los niños. De estas causas va a ser principalmente las enfermedades infecciosas los que van a ser la causante de la patología. ¿Cuál es la fisiopatología? Por un lado vamos a tener la lesión o irritación química. Hay un vaciamiento vesicular deficiente en lugar de la composición biliar alterada por malformaciones congénitas raras, una vesícula que pueda estar multiseptada, un diafragma de la vesícula biliar, y esto va a favorecer una estasis de la bilis, lo que va a hacer que haya más contacto o por un tiempo más prolongado con la mucosa, causando irritación. En la segunda parte es la isquemia local. Hay que recordar que la vesícula depende casi exclusivamente de la arteria cística para suministro de oxígeno, lo que la hace muy vulnerable a la isquemia, especialmente en situaciones como shock sépticos, hipovolémicos, vasculitis. Desde el año 1997, Jacal, que era un patólogo, se demostró o se puso con diferentes estudios a demostrar cuáles eran las diferencias histológicas y angiográficas que veían estos pacientes, y lo que veía claramente era que cuando había cálculos había una inflamación en la vesícula con un aumento del flujo sanguíneo, y cuando no evidenciaba los cálculos había una mala perfusión, vasos capilares irregulares y no se veía un flujo venoso adecuado. En los casos de la litiásica se puede dividir en tres. Primero, asociado a infecciones médicas críticas, que son condiciones pues, que requieran, por un lado, alimentación parenteral prolongada, paciente que pudo cursar con quemaduras extensas, traumas abdominales cerrados, shocks sépticos hipovolémicos. El segundo, vamos a tener las asociadas a enfermedades subyacentes no críticas, como son enfermedades autoinmunes, inmunomediadas, y en particular las vasculitis, pues haciendo la fisiopatología de la necrosis. Y los niños que estaban previamente sanos, que está dado principalmente por infecciones bacterianas y parasitarias, aunque recientemente se han descrito enfermedades virales, sobre todo el virus de Epstein-Barr, como reporte de casos. De estos pacientes, el 30% se han reportado que han requerido UCI en su manejo, y alrededor del 9 al 15% han fallecido, principalmente con la sepsis como causa concomitante
de esta complicación. Ya entrando al diagnóstico, pues hay que tomar de referencia lo que se usa en la población adulta y lo extrapolamos a la población pediátrica. Para eso usamos las guías de Tokio del 2018. Vamos a tener tres criterios importantes que vamos a ir desglosando. El primero van a ser los signos locales de inflamación, que van a ser el signo de Murphy, masa dolorosa, sensibilidad en el cuadrante superior derecho. En el punto B vamos a tener los signos sistémicos de inflamación, fiebre, PCR elevada, leucocitosis. Y el punto C van a ser los hallazgos imaginológicos. Dentro de estos hallazgos imaginológicos se consideran como positivos barro biliar, una pared vesicular mayor de 3 milímetros, líquido pericolicístico, vesícula agrandada o distendida, un litio impactado que se va a ver a través de la sombra acústica y un morfiecográfico. Para la medida de la vesícula biliar agrandada o distendida, usan como referencia más de 8 centímetros en el corte axial y más de 4 centímetros en el diámetro. Aquí, si tenemos unos signos locales de inflamación y unos signos sistémicos de inflamación, se sospecha y en el momento en que aparecen ya las imágenes, ya se considera el diagnóstico definitivo. Pero ¿qué papel va a cumplir aquí pues el TAC o la resonancia? En realidad la tomografía pues va a mostrar los mismos signos que se reportan en la ecografía. Hay algunos como la presencia de edema o de aire intraluminal que pues podrían variar y serían también positivos, pero lo que va a ayudar sobre todo va a ser en estos pacientes que fueron de muy difícil valoración. En la población adulta pues son los pacientes muy obesos que cada vez vemos más en niños. Se puede usar el TAC como una segunda ayuda. Y en la resonancia magnética, sobre todo para el diagnóstico de la colecistitis, no tanto, se reserva idealmente cuando ya se piensa en una coledocolitiasis. Nuevamente, pues, ¿qué hay de la ecografía en la población pediátrica, pero en este caso de la colecistitis? En el Children's Hospital of Philadelphia se buscó valorar en el año 2013 la sensibilidad y el valor predictivo de la ecografía. Cogieron todos los pacientes que tenían menos de 18 años o menos y que se sometieron a una colecistectomía y una ecografía abdominal en este periodo de tiempo. Aquí se revisaron múltiples signos, como los vemos en la tabla, el signo de Murphy, el engrosamiento de la pared, tenemos la colelitiasis, y lo que evidenciaron, dentro de los hallazgos principales, teníamos que la sensibilidad era del 82% comparado con el 96% en adultos, la especificidad sí estaba en un rango similar y el valor predictivo positivo estaba entre el 67 al 87%, es decir, muy variable, un rango muy amplio, y en el adulto se reportaba como 80 o superior. Nuevamente aquí, la ecografía, aunque es fundamental, hay que tener en cuenta que va a tener una menor sensibilidad y en este caso menor valor predictivo positivo para la población pediátrica. Una vez tenemos el diagnóstico realizado, el siguiente paso va a ser clasificar la severidad. En este caso, la severidad vamos a tener 3 grados. El grado grave, que es el grado 3, que es cualquier tipo de disfunción de los siguientes órganos o sistemas. Podemos tener disfunción cardiovascular por hipotensión, que requiera tratamiento con vasopresores, disfunción neurológica por alteración del nivel de conciencia, disfunción respiratoria en alteración de la PAFI menor de 300, una disfunción renal por oliguria, una creatinina mayor de 2, una disfunción hepática con alteraciones de tiempos de coagulación, un INR mayor de 1.5 y una disfunción hematológica cuando tenemos un recuento de plaquetas menor de 100.000. En el grado moderado, grado 2, se van a ver pacientes que tengan más de 18.000 leucos, una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho, que la duración sea mayor de 72 horas desde que iniciaron los síntomas, o una inflamación local marcada, que puede ser colecistitis gangrenosa, abscesos pericolicísticos, peritonitis biliar. Y por último, el grado 1, pues son cualquiera que no cumpla estos criterios del 2 o el 3, o también se puede definir como una colecistitis aguda en un paciente sano, sin disfunción orgánica y con cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar. Una vez establecido esta severidad, lo que nos va a ayudar es en el tratamiento. Y para eso vamos a tener de referencia este flujograma. Lo primero y lo que se menciona inicialmente es las medidas de soporte general y antibiótico terapia.
Primero, pues reposición de líquidos endovenosos, compensación electrolítica, nada vía oral, analgesia IV y antibióticos según cada uno de los casos que vamos a ir viendo. En los casos leves, las guías Tokio lo que recomiendan, pues, por un lado es el manejo antibiótico con cefalosporinas, ya sea cefazolina, cefuroxime. Estos casos pues de manejo antibiótico hay que recordar que va a depender mucho de la epidemiología de cada una de las instituciones, que es lo que nos va a marcar la pauta. Se debe hacer una valoración de este paciente constante, por un lado al momento en el que se sospecha, que se diagnostica, 24 horas posterior y que se inició el manejo ya de soporte, y entre 24 y 48 horas después de esa segunda valoración. ¿Qué es lo ideal? Llevar al paciente a una colecistectomía tan pronto como se haga el diagnóstico, y se considera ideal las primeras 72 horas. Si por causas mayores no se pueden las primeras 72 horas, máximo se puede llegar hasta los 7 días, o se recomienda llegar hasta los 7 días. En el grado 2, en el grado moderado, aquí los antibióticos van a hacer el mismo manejo que en el grado 1, y vamos a tener, digamos, 3 rutas posibles en las cuales vamos a poder manejar estos pacientes. La primera opción es cuando tenemos un paciente en buen estado, se cuenta con la laparoscopia y experiencia en esta en la institución, y han pasado menos de 72 horas, el paciente se lleva a colecistectomía por laparoscopia. La segunda opción es cuando ya han pasado más de 72 horas desde el inicio de los síntomas, se puede iniciar un tratamiento médico conservador y la colecistectomía se puede realizar diferida. ¿Cuál es el manejo conservador? Pues suspender la vía oral si no hay tolerancia, sonda nasogástrica si es necesario, hidratación, antibióticos, uso de antieméticos, analgesia, hacerle un control con hemogramas cada 24 horas, dependiendo del estado del paciente puede ser más pronto, o se puede diferir un poco más. Y si el paciente hay una evolución tórpida, siempre estarle haciendo control al examen físico, en la palpación abdominal, temperatura y pulso, idealmente cada 4 horas. En estos casos, si la evolución es satisfactoria, se realiza con una colecistectomía electiva pasadas de 6 a 8 semanas. Previo, se realizan estudios de imágenes de las vías biliares y un perfil enzimático hepático con bilirrubinas, TGO, TGP, GGT y fosfatasa alcalina. Y la tercera vía que vamos a tener es si el manejo conservador se ha realizado y no tengo una adecuada evolución, han pasado de 12 a 24 horas y el paciente ha fracasado en este manejo, que se considera que pues persista con fiebre, la leucocitosis o la PCR siga aumentando, sin mejoría del cuadro clínico, puede presentar ya peritonitis, aumento del dolor abdominal, deterioro hemodinámico. En estos casos se debe replantear la colecistectomía de rescate en los casos que es posible, o si no, una colecistostomía cuando hay un alto riesgo de lesión biliar. El método por el que se haga, convencional, laparoscópica o percutánea, pues ya va a depender de la disponibilidad de recursos de la institución y pues de la experticia con la que se cuente. En el grado 3 y severo vamos a tener unos antibióticos nuevamente, en este caso ya se plantea meropenem, piptazos, ciprofloxacina, metronidazol, y se van a tener en cuenta 2 factores para definir la ruta que vamos a tener en los pacientes. Por un lado, esta falla orgánica favorable, es decir, si el paciente que estaba presentando la falla orgánica ha venido mejorando sus parámetros, y asimismo el estado funcional del paciente. En pacientes que hay un alto riesgo quirúrgico y hay una falla orgánica que no viene en mejora, se debe realizar un drenaje biliar urgente y lo más temprano posible. Si a pesar de esto hay una mejoría de la falla orgánica, pero el paciente presenta igual un mal estado funcional, se debe realizar nuevamente el drenaje biliar, ya sea lo más temprano posible. Y si el paciente en la tercera opción viene en mejoría de esta falla orgánica y va mejorando su estado funcional, ya se puede optar por una ColeLab temprana en un centro pues que se cuente con la experiencia. En ellos siempre se realizan hemocultivos, se considera realizar cultivo de bilis si se lleva el procedimiento, y pues hay cierto riesgo de complicaciones, por lo cual nuevamente la experticia aquí es muy importante. Ahora, ¿qué se habla de la colecistitis aguda alitiásica y cuál sería el manejo ideal? En estos casos siempre se prefiere un manejo conservador,
tenemos que estabilizar al paciente con corrección del estado hemodinámico, pues desequilibrios nuevamente, líquidos endovenosos, nada de vía oral para evitar pues la estimulación de la producción de la bilis. En cuanto a la nutrición parenteral y la sonda nasogástrica, estos son puntos, digamos, muy controversiales, va a depender mucho del estado del paciente, pero cada vez vienen más en desuso. La analgesia se reporta con un buen resultado el uso de AINES, antibiótico-terapia con cultivos previos para, pues, después de realizar los cultivos, ajustar el manejo y se debe evaluar la respuesta de estos pacientes. Si en caso de que haya buena respuesta, se debe mantener la conducta no quirúrgica. Si el paciente no ha tenido buena respuesta, se debe llevar a cirugía, pues esto va a depender también mucho del riesgo quirúrgico. En los pacientes que son ASA 1 o ASA 2, la decisión entre colecistectomía o solo drenaje va a depender de, por un lado, la experiencia del equipo, la disponibilidad ya sea de radiología intervencionista para hacerlo percutáneo o endoscopista, pues si se va a hacer para un drenaje transpapilar. En los pacientes de alto riesgo quirúrgico, que pues no van a soportar la anestesia general, la indicación es realizar una colecistostomía, buscando siempre este drenaje, y esto porque se reporta un mayor riesgo de perforación por el mal estado del paciente. Y en los casos de colecistectomía de urgencia se considera cuando se evidencia que hay necrosis vesicular, perforación vesicular, colecistitis enfisematosa. Ya por último, y para terminar, hay algunas recomendaciones que da la guía Tokio que me parece importante tenerlas en cuenta. Por un lado, recordar que el drenaje sistemático del lecho vesicular no se recomienda y se deben reservar para cirugías complejas con dificultad para lograr la hemostasis o un riesgo de fuga biliar. No se debe dudar en convertir a los pacientes a una laparotomía en casos de cirugía difícil, así como cuando pues no tenemos una comprensión adecuada de la anatomía o si existen dudas de si se presentó alguna lesión de la vía biliar. La colecistectomía subtotal es una alternativa siempre y que hay que tener a la mano en los casos de colecistectomía difícil. En ausencia de complicaciones o de inmunosupresión, la antibiótico-terapia postoperatoria ya no se emplea de forma sistemática, sobre todo en los casos leves y moderados. Hay que ir desescalando estos antibióticos, sobre todo cuando ya se obtengan los reportes de los cultivos. Y el uso de esta colangiografía intraoperatoria de forma rutinaria no está para nada recomendado. Y eso era lo que traíamos para el día de hoy. Algunas de las referencias adicionales. Gracias. Bueno, agradecemos a Jesús por su excelente charla y en este momento abrimos los micrófonos para dudas y comentarios. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la presentación, muy completa. En los últimos años ha venido en aumento la incidencia de colelitiasis en pacientes pediátricos, sobre todo en adolescentes, pacientes de 14, 13, 14 años y en pacientes adolescentes mujeres en los pospartos. Esto ha aumentado significativamente y como decía Jesús, nosotros no tenemos una guía ni tenemos nada, sino todo lo tenemos que trasladar de los adultos. Por eso todo lo que él habló al final de las guías de Tokio de la colecistitis, todo eso se refiere a los adultos, ¿sí? Los adultos tienen una alta incidencia en los pacientes muy críticos de colecistitis acalculosa, de complicaciones de la colecistitis, perforaciones vesiculares, biliperitoneos, peritonitis biliar, cosa que nosotros en cirugía pediátrica no tenemos tanto, afortunadamente. Los diagnósticos de colelitiasis generalmente se hacen incidentalmente. Le hacen al paciente una ecografía por alguna otra causa o dolor abdominal y identifican colelitiasis y nos llegan a la consulta. Si bien es cierto que la ecografía en los pacientes pediátricos no tiene tanta sensibilidad, sigue siendo la imagen de elección para evaluar la vesícula y la vía biliar
en el paciente pediátrico, así como en el adulto, y esto nos ayuda a orientarnos un poco más. En los pacientes pediátricos escolares, sobre todo que debutan con colelitiasis, siempre es bueno tener una ecografía de control, porque muchas de estas ecografías son falsos positivos. No estamos acostumbrados o no están acostumbrados los radiólogos a ver ecografías de niños pequeños con colelitiasis. Entonces hemos visto muchos con varias ecografías, unas que dicen que sí, otras que dicen que no. Entonces es bueno tener ecografías de control. Segundo, por otro lado, los pacientes pediátricos ahora tienen más factores de riesgo para tener colelitiasis. Ha aumentado la obesidad infantil, el exceso de azúcar, todas esas cosas son factores de riesgo para la colelitiasis en los niños, que no veíamos tanto antes, o tal vez no se diagnosticaban tanto antes, ¿sí? Pero muy bien, muchas gracias, Jesús. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias al doctor Tinoco por su intervención. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentario? Bueno, no siendo más, agradecemos a todos los asistentes a esta cátedra y los esperamos en una próxima cátedra Lorencita Villegas. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas Gracias. gracias, hasta luego.